Saludos amigos, bienvenidos nuevamente a su programa del escritorio de Miguel Guerrero. Soy yo, Miguel Guerrero, y estoy encantadísimo nuevamente de estar con ustedes en esta oportunidad bastante difícil para la República Dominicana, porque necesariamente tengo que referirme en el día de hoy al paso del huracán Fiona por el territorio de la República Dominicana, que a pesar de los pronósticos sobre esa posibilidad que se dio tal como se había predicho, causó enormes daños, no solamente para miles de personas que perdieron sus hogares, que sufrieron enormes pérdidas porque se derrumbó su casa, porque el zinc que cubría el techo se fue barrido por los vientos, que muchos conucos y muchos sembradíos fueron prácticamente derribados por la fuerza de las lluvias, de los intensos aguaceros que trajo consigo el huracán Fiona, y también por sus fuertes vientos que prácticamente dejaron muchas cosas en pie por aquellos lugares donde pasó. Yo creo que ese huracán llamado Fiona, nos pone nuevamente ante una cruda realidad. La furia de sus vientos y torrenciales aguaceros desentierran del olvido el fantasma de la desigualdad que se oculta detrás de nuestros innegables avances en el ámbito de la economía, con un crecimiento material superior al de la mayoría de las naciones del hemisferio. Sin embargo, Fiona ha puesto nuevamente en evidencia que ese crecimiento nos ha legado un proceso muy inclusivo de acumulación, con un aumento de la brecha social que arrastramos desdichadamente desde la misma fundación de la República en que vivimos. Las imágenes de destrucción de aldeas, sembradíos y viviendas en una importante y amplia zona del territorio nacional que abarcó provincias como la Altagracia, El Seibo, poblaciones como Miche, Samaná y muchas otras regiones importantes del país donde la agricultura y la ganadería son fuentes importantes de la actividad económica, nos obligan a pensar con seriedad sobre la enorme tarea que la nación tiene ante sí, señores, para encarar los retos del porvenir, reducir los infames niveles de pobreza que aún prevalecen en la República Dominicana y que sobreviven a nuestro crecimiento económico, y mejorar por consiguiente los estándares de calidad que permitan a la gente abrirse paso por sí misma sin el brazo que a veces es un abrazo muy fuerte y destructivo del Estado dominicano en detrimento de la mayoría de ellas. No hablo, por supuesto, de un Estado benefactor, porque lo hemos tenido por décadas de nuestro lado y solo hemos conseguido con ello profundizar las raíces de una sociedad con muchas y no una sola realidad. La realidad, por ejemplo, que se vive en los barrios, muy distinta a la realidad que se vive en los sectores residenciales de la ciudad de Santo Domingo, Santiago y muchas otras poblaciones que han sido un símbolo o que son íconos del crecimiento económico que hemos tenido en los últimos 40 años, es decir, las últimas cuatro décadas y media de actividad política y económica en nuestro país. Yo quiero resaltar el hecho de que a pesar de ese crecimiento, nos falta mucho por alcanzar cierto nivel de igualdad. No quiero hablar, por ejemplo, de una igualdad absoluta, porque eso es prácticamente inconcebible en ninguna actividad humana. Porque incluso, pongamos por caso una competencia de campo y pista. Bueno, siempre ganará el mejor, siempre ganará el que tenga más aptitud, pero en una competencia igualitaria, en una competencia justa, todos deben partir de un mismo punto y en las mismas condiciones, es decir, con tenis. No puede correr uno con tenis y otro sin tenis, porque descalzo no se puede ganar una competencia, pero al final ganará el mejor, el que tenga más aptitud y el que tenga mejores condiciones. En los deportes, como en la literatura, en la música y en la vida y en la economía en sentido general, siempre gana el mejor dotado. Y eso es una realidad que nació con el mismo mundo en que vivimos. De manera pues que no pretendo, cuando hablo de igualdad o cuando hablo de un equilibrio
que permita a la gente sobrevivir a los malos y a los malos tiempos y disfrutar los buenos tiempos, por supuesto. No me refiero al hecho de que todos tengamos la misma oportunidad, porque no todos tendremos la misma oportunidad. Pero el gobierno sí está forzado, obligado por la naturaleza misma del gobierno a dotar o hacer esfuerzos para que el mayor número de personas, especialmente aquellos sectores más vulnerables de la sociedad, tengan una oportunidad de progresar, una oportunidad de despegar y mostrar sus aptitudes y disfrutar de las condiciones que recibió al nacer. Es decir, las condiciones innatas del ser humano, la que le dio Dios a las personas. De manera pues que yo pienso que el paso del huracán Fiona nos pone en una situación muy difícil, pero a la vez nos brinda una oportunidad de discutir con seriedad y en un ambiente franco, todos los dominicanos, todas las fuerzas vivas de la nación, porque el esfuerzo hacia el porvenir, es decir, allanar el camino que nos conduce al futuro, es decir, al futuro que todos merecemos como ciudadanos y que merece principalmente esta nación como tal, no puede ser la obra ni el esfuerzo de un gobierno solo, ni de un partido político, y mucho menos de un liderazgo nacional, por más fuerte y brillante que sea ese liderazgo. Tiene que ser un esfuerzo conjunto, un concierto de voluntades hacia un objetivo común que nos permita prepararnos para encarar las dificultades que la vida y el desarrollo y la evolución de los acontecimientos a nivel mundial nos influyen y nos plantean retos muy difíciles de encarar. Y eso no puede ser una tarea única de un gobierno o de un líder político. Vamos a hacer una breve pausa, pero vamos a seguir conversando sobre el tema de Fiona y las consecuencias que ha arrojado al país y la imprevisión que caracterizó en esta oportunidad al gobierno dominicano, que desdeñó los vaticinios de instituciones relacionadas con los servicios meteorológicos, no solamente de la República Dominicana, sino de los Estados Unidos y del mundo, de que el huracán, a pesar de todos los pronósticos, según el gobierno dominicano, no pasaría por el territorio nacional. Ese desdeño de una predicción que estaba basada en pronósticos de carácter científico, impidió probablemente que el país tomara medidas para reducir el impacto negativo del paso de este huracán por el territorio nacional. Regresamos después de la pausa. ¿Qué están haciendo? Estamos escribiendo lo que queremos lograr. Diego, vámonos. El conflicto bélico se extiende ya por tercer mes. El gobierno local sigue pidiendo ayuda. Let me go. I don't wanna be your hero. I don't wanna be a big man. I just wanna fight with everyone else. Your masquerade. I don't wanna be a part of your parade. Everyone deserves a chance to walk with everyone else while holding down a job to keep my girl around and maybe buy me some new strings and her a night out on the weekend. Banco BHD, el futuro que quieres. Estamos de regreso en nuestro programa del escritorio de Miguel Guerrero. Fuimos hablando en el primer segmento de este día de las consecuencias originadas por el paso mortífero de la tormenta o el huracán
Fiona, categoría 1 sobre el territorio dominicano, cuando salió a las aguas del Atlántico, adquirió mayor fuerza y se convirtió en categoría 3, y por eso los efectos de ese huracán sobre Caicos y Turcos, que son islas del Atlántico, muy cerca, relativamente cerca de la República Dominicana, son evidentemente mayores que las que produjo en la República Dominicana. Pero bueno, lo que dijo el presidente de la República fue totalmente diferente a lo que pronosticaron, por ejemplo, el Centro Meteorológico de la ciudad de Miami y el meteorólogo norteamericano de origen cubano, John Morales, que es muy conocido en la República Dominicana, que predijo con exactitud por dónde pasaría el huracán en el territorio nacional, punto por punto. Fue como una predicción casi astrológica o meteorológica, para decirlo con mayor precisión, porque los servicios y los pronósticos sobre la persecución del huracán, porque los huracanes son perseguidos por esos centros meteorológicos para saber su potencial, para saber su efecto destructivo y para saber más o menos con precisión al final por dónde pasará, y así tratar de minimizar los efectos que el paso de un huracán por un territorio habitado pueda ocasionar a esos residentes y a la economía de un país, como ha ocurrido siempre. De manera pues que yo pienso que el presidente cometió un error. Y están cometiendo un error después del paso del huracán. Porque no quiero decir con esto que si se hubiesen tomado medidas conforme a la predicción que se hizo de los lugares por donde pasaría inevitable e inexorablemente, el huracán, estoy todavía impactado por el paso del huracán, posiblemente no hubiéramos evitado los efectos de ese paso, pero sí hubiésemos tomado medidas para reducir los daños y minimizar los efectos, especialmente en el tema de la protección de los lugares más vulnerables y de las personas que viven en esos lugares, cerca de cañadas, cerca de ríos, cerca del mar, que realmente fueron los más dañados. Y evidentemente no se hubiesen podido tomar medidas para protección de la agricultura y la ganadería, aunque muchos animales que se crían en el ganado pueden ser protegidos si se guardan, para decirlo de esa manera, en lugares techados, especialmente en aquellos lugares o en aquellas fincas que son muy modernas y que por lo regular los animales viven o se guardan o duermen o pernotan, como ustedes quieran llamarlo, en lugares protegidos por un techo o por paredes que lo protegen del viento, del frío, de los elementos, de la lluvia, del viento y del polvo. Pero lo más importante de todo eso es que una vez que ha pasado el huracán, vemos unas contradicciones enormes e incomprensibles en la conducta oficial. Por ejemplo, se ha declarado una veda, prohibición de la venta de bebidas alcohólicas en aquellos lugares donde el ciclón causó mayores daños. Perfecto, yo pienso que esa es una medida de protección sana, preventiva, que no puede ser criticada, a pesar de que va a ser de muy difícil aplicación. Pero es una medida que guarda relación con la situación que se está viviendo en esos lugares. Y el presidente ha declarado un estado de emergencia en esa zona. Esas zonas están en la zona turística del país. Estamos hablando de Bávaro, Punta Cana, Miches, Samaná y todas esas cosas. Y a pesar de esa declaración de emergencia, el presidente, el ministro de Turismo, el licenciado David Collado, ha anunciado que los daños en muchos hoteles son insignificantes porque solamente afectaron algunas áreas verdes, algunos matorrales, algunas áreas donde había árboles, pero que los hoteles pueden funcionar perfectamente, y eso es una buena noticia. Pero ha abierto las playas nuevamente, dice que la gente se puede bañar en las playas. Bueno, ese anuncio puede crear muchos problemas, porque mucha gente que escucha eso, que ya están abiertas las playas, mucha gente que no reside
y no vive o no tiene acceso a las playas de esos hoteles de Bávaro, Punta Cana, Miche, Samaná, etcétera, etcétera, pueden ir a las playas donde tienen acceso y pueden correr su vida en peligro. Yo lo que quiero decir con todo esto es que si hay un estado de emergencia en esa zona, hay un estado de emergencia y los hoteles pueden aguantar que pase el peligro. Yo creo que aquí se está sobreprotegiendo una inversión importante. Ok, yo creo que estoy de acuerdo con que esas cosas ocurran, pero no se puede hacer una sobreprotección de ciertas inversiones en el campo turístico mientras se les protege y no se incluye en esa protección a las familias dominicanas que no tienen acceso a esos centros vacacionales turísticos. De manera pues que yo pienso que hace mucha falta en el ámbito gubernamental, en el ámbito oficial, cierta coordinación de medidas para que las cosas funcionen realmente, porque no se puede en un estado de emergencia, en una zona donde están los hoteles o parte de esos hoteles, abrir las playas y decirle a la gente o anunciarle al país que allí no pasó nada, que solamente se cayeron algunos árboles y que todo puede funcionar con absoluta normalidad como sucedía antes del paso del huracán Fiona. De manera pues que esa es mi reflexión en el día de hoy. Espero seguir contando con su presencia en lo que resta del día y en lo que resta de nuestros días, los que nos faltan por vivir, que espero que sean muchos, y por favor su suscripción a este programa contribuirá a fortalecerlo y a hacer de él un vehículo de comunicación más idónea, más fluyente y mucho más amplio para discutir temas de su interés y de interés, por supuesto, también de la República Dominicana, donde todos vivimos. Ha sido todo por hoy. Gracias por su atención. Será hasta la próxima.